Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar, un nuevo seminario online del Centro Español del Césped, CENEC. Muchas gracias por asistir. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Blanco, una de las mayores profesionales en Latinoamérica en lo que se refiere a estudios del césped para hípica, directora técnica también de la empresa Grass and Horses, Argentina, y profesora además de varias universidades. Hoy nos va a hablar, pues, de todo lo que es vamos a decir, el sector hípico, de hipódromos, de carreras, saltos. Bueno, es una charla muy interesante, la recomiendo a todos. Todavía estáis a tiempo de avisar a alguien más si quiere verla, porque no vamos a tener mucha oportunidad quizá de ver una charla de este tipo. En fin, paso la palabra ya. Alejandra, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. Buenas tardes, Jorge. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad de participar en esta serie de encuentros. Por lo que vos decís, justamente creo que es algo que hay que difundir, este área que hemos encontrado de trabajo, hay que difundirla porque tal vez pueda servir para otros sectores también. Y además porque siempre el intercambio con colegas trae ideas, trae posibilidades nuevas, bueno, siempre es bueno vincularse. Así que te agradezco mucho la posibilidad y a todos los que están participando hoy también les agradezco mucho las ganas de estar. Así que bueno, vamos a empezar. Como dijo Jorge hoy, yo voy a hablar, el título es Césped seguro para jinetes y caballos, pero creo que voy a hablar de algunas cosas más que solamente de el césped seguro, que sería nuestro objetivo final. Como algo ya anticipó Jorge, bueno, mi formación académica, además de ser ingeniera agrónoma, tengo una maestría en producción vegetal en la Universidad de Buenos Aires. También hice la especialización en manejos de campos deportivos, que existió por 3 o 4 años en este país en la década del 90. Y en este momento soy candidata al doctorado en ciencias agropecuarias en la Universidad de Buenos Aires en un tema justamente de superficies ecuestres de césped y de arena, dirigida por el doctor Mick Peterson de Kentucky, de la Universidad de Kentucky. Y como actividad profesional, bueno, soy directora técnica de la empresa Grass and Horses, que conformo junto con Juan Crespi. Nos dedicamos a hacer consultoría y construcción de superficies ecuestres. Soy profesora de varias universidades, de la Universidad Católica Argentina y profesora investigadora en la Universidad de Morón. En este momento también soy miembro del Race Surfaces Testing Laboratory de Lexington, Kentucky, que dirige el doctor Peterson, y muy recientemente miembro del Comité de Superficies Ecuestres ASTM. Además soy miembro del colegio, de la comisión directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, que este tema, digamos, todo el tema campos deportivos, lo estamos desarrollando también desde ahí. Antes de empezar, sobre todo con el tema deportes ecuestres, y me gustaría que tuviéramos presente que en los tiempos que corren, donde el acceso a la información está en la mano, en un dispositivo, en un teléfono, en una tablet, ahí podemos acceder, compartir información, y muchas veces hay un evento que sucede en un lugar del mundo y rápidamente está del otro lado del mundo, da la vuelta y genera una gran ola en la opinión pública. Entonces, muchas veces esto lleva a decisiones en instituciones o en funcionarios de gestión gubernamental, a tomar decisiones que llevan a la industria hípica a una situación limitante, como pasó el año pasado en Estados Unidos, de tener que clausurar las carreras casi por 6 meses. Esto es importante que nos demos cuenta que en este momento que estamos viviendo no es igual a ningún otro momento anterior, porque esta interacción y esta interactividad hoy nos pone cualquier pequeña cosa que sucede en un lugar, tirado a la opinión pública, puede transformarse en una ola que se nos viene en contra y
que no tiene nada que ver con las estadísticas de epidemiología. Entonces, esto pasó recientemente en los deportes en Estados Unidos con las carreras de caballos, y es importante que lo tengamos en cuenta para saber la importancia de las decisiones que estamos tomando, ¿no? Y cuán importante es la transparencia. Bueno, como comenté antes, yo soy ingeniera agrónoma y he trabajado en distintos deportes, construyendo y haciendo consultoría en césped. En determinado momento, cuando conformamos la empresa junto a Juan Crespi, empezamos a dedicarnos específicamente por un gusto, una afinidad personal con los deportes ecuestres, a diseñar y construir superficies de este tipo. Y en esta búsqueda de adaptación o de búsqueda de información, empezamos a detectar que los conocimientos agronómicos en superficies de césped son bastante abundantes, si bien si los vamos a comparar con agricultura, agricultura tiene mucho más, pero los conocimientos, las publicaciones, los libros, los papers que aparecen en superficies de césped a nivel agronómico son muchos. Pero el conocimiento en funcionalidad de las superficies ecuestres es muy poca. En general de las superficies ecuestres es muy escasa. Y en nuestro trabajo de constructores, cuando uno es parte de un proceso constructivo, o parte que termina en un producto, ese producto tiene que ofrecer seguridades, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento es, bueno, ¿cómo ofrecemos la seguridad de que lo que estamos construyendo sirve, funciona? Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar y a formarnos en estos aspectos. Y entonces encontramos que la calidad en una superficie ecuestre está relacionada primeramente con la performance, o sea, cómo se mueve el binomio, el caballo y el jinete arriba, cómo se mueve, cómo desempeña su deporte. Después empieza a jugar las lesiones que pueden ser lesiones crónicas o pueden ser lesiones catastróficas, que fueron las que principalmente el año pasado afectaron en Estados Unidos, que en realidad suceden más o menos en todos los hipódromos, con una tasa de epidemiología muy baja, pero que tomaron mucha resonancia. Y con todo esto también conforma importancia la seguridad, porque una lesión o una lesión catastrófica significa una caída del caballo, pero también una performance incómoda del animal puede significar una generación de una lesión crónica o de un mal movimiento, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a que teníamos que asegurar estas tres características para el binomio en sí mismo. Buscando y analizando y tratando de encontrar información sobre las propiedades funcionales de las superficies deportivas, encontramos que en los deportes de equipo hay mucha información, hay laboratorios que están trabajando exclusivamente determinando cuáles son las propiedades y cómo determinar las propiedades, y que hacen certificaciones en estos aspectos para los deportes de equipo, sobre todo para fútbol, algo también hay para rugby. Después de esto encontramos que en carreras de caballos había un importante cuerpo de trabajo encontrando y determinando las propiedades funcionales, pero también en este área, y asociado a lo que comenté antes de la opinión pública, Stubbs en el 2004, en un análisis, encuentra que hay muchísima información, la bibliografía en este tema sobre epidemiología era por lejos muy superior a la bibliografía sobre, bueno, cuáles son las condiciones para mantener una superficie ecuestre. Y eso ya es un primer síntoma, el delay entre generar información para resolver un problema genera que durante todo ese tiempo haya sucesos que no tienen solución y respuesta, ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que tratar de apuntar, de evitar. En Salto, prácticamente la información hoy existe, es bastante reciente, pero es de menor volumen que en carrera de caballos,
Y en polo es escaso o nulo, diría que hay muy pocos trabajos, los que yo he encontrado acá en Argentina, que además somos generadores del polo, son sobre compactación generada por las propias máquinas en la construcción, o sea, no mucho más que eso. Así que en esta búsqueda, en el año 2015, bueno, lo preparamos en el 2014, pero en el 2015 concretamente pudimos asistir, como forma de empezar a encontrar una vía de respuesta a nuestras preguntas. Se organizó en Alemania un congreso de superficies donde confluyeron los principales investigadores en este tema, que tampoco son muchos, pero que son investigadores de Estados Unidos, de Suecia, de Bélgica, de Italia, Alemania, Viena, y bueno, y los únicos sudamericanos éramos nosotros, Juan y yo. Y por supuesto, la más interesada en agregar a esta discusión el césped era yo, porque nosotros acá tenemos mucha tradición en deportes ecuestres en césped. Entonces, muchas veces mis preguntas en este congreso fueron a las superficies de césped y, bueno, no era muy interesante para otros países, ¿no? Pero bueno, ahí hice contacto con el doctor Mick Peterson, conversando, entre otros, conversamos con otros, pero el doctor Mick Peterson fue, la verdad, muy, además de accesible, muy interesado en que con algunas propuestas de diseños constructivos nuestros, en vez de tratar de imponer diseños europeos, que acá son muy costosos, tratáramos de validar nuestro propio método. Y bueno, y ahí surgió como un contacto que hasta ese momento fue, uy, mira qué buena idea que nos dio, ¿no? Y por supuesto aquí vimos, hubo muchísimo de qué medir, cómo medir, con qué medir, justo tuvimos una jornada completa haciendo estas actividades. Así que ahí fue como decir, bueno, llegamos al lugar que buscábamos. Una de las cosas que vimos es cuán importante es la biomecánica en todo esto. Comprender la biomecánica del caballo es lo que nos va a hacer entrar en la cabeza que aparte de agronomía, en estas superficies tenemos que pensar en la biomecánica. No podemos solamente seguir haciendo nuestra agronomía tradicional, tenemos que ponerle biomecánica. Entonces vamos a ir viendo un poco qué es lo que se ve. Son videos muy cortitos, así que es principalmente para que vean el movimiento. Esto es una carrera en el hipódromo de Santiago de Chile. Lo que vemos es velocidad, impacto dinámico, aceleración, deslizamiento, tracción cuando agarran los codos. Ahora vamos a ver otro momento que es muy importante, que es el momento de la partida. En el momento de la partida es máxima potencia, ahí es importante el impacto, y después sigue la recta y sigue la velocidad, ¿no? Entonces, para ir entendiendo lo importante de la biomecánica, tenemos que pensar en algo básico que estudiamos en la escuela secundaria, que fue el principio de acción y reacción. Entonces, cuando miramos eso que es lo que es imperceptible a nuestros ojos, que lo vimos recién pasando en la carrera de caballos, es lo que el doctor Peterson y otros colaboradores investigaron y desglosaron las fases del paso de esta manera. El primer impacto en las fases del paso es el primer apoyo que recibe el casco una fuerza que es la que está en color azul, una fuerza hacia arriba, siguiendo la misma línea del miembro, y una fuerza de aceleración que tira para arriba. En la segunda fase, el impacto tiene que ver con una suerte de deslizamiento y frenado. Y aquí también hay una fuerza, que es la flecha azul, y una aceleración hacia adelante, porque es ese momento donde todo el miembro está empezando a pivotar sobre el casco, que si bien está preparado para recibir toda esa fuerza con sus tejidos, de acuerdo a la fuerza de reacción que le ponga el suelo, va a ser más o menos lo que tiene que resistir con sus propios tejidos. Y la tercera fase de soporte es el punto donde
el peso del miembro cae todo sobre el casco, ¿no? Acá estamos viendo la interacción casco-superficie, y en este momento todo el peso cae sobre el casco, y entonces la fuerza hacia arriba, perdón, es la más importante, es el momento de más fuerza. Y después lo sigue el cuarto y último momento, que es el de propulsión, es cuando continúa el paso hacia adelante con una fuerza que va hacia adelante, pero de menor magnitud. Esto estamos viendo, digamos, las bases de la biomecánica. Entonces, en esa carrera que vieron recién, a 60 km/h, el casco impacta 150 veces en un minuto. Entonces, imagínense que es un movimiento como de martillito continuo. El primer impacto permanece en contacto con el suelo 1/6 de segundo cada vez, y la desaceleración dura entre 1 y 3 milisegundos en la superficie firme. Y es del orden de los 100 G, ¿no? 100 gravities en carreras. Y en la fase de soporte, algo que es muy importante, es que la fuerza de reacción del suelo en el galope es casi 2,4 veces el peso del caballo. Así que si un caballo pesa alrededor de 400 kilos, estamos hablando de una fuerza aproximadamente de 1000 kilos en ese momento. Y por eso es en esta fase que se han detectado que las lesiones catastróficas, que son las que después terminan en eutanasia, se producen en ese momento. No porque, a veces no es porque es algo que se produce solo en ese momento, sino que a lo mejor ya viene un hueso con fatiga digamos, acumulada, y en ese momento termina de hacer colapsar. Acá vamos a ver un poquito de otro deporte, el polo. Acá en el polo tenemos un poco de todo. Tenemos velocidad, impacto en la velocidad, deslizamiento, tracción longitudinal, tracción rotacional, porque vemos las vueltas, los saltos. El video está en cámara lenta, así que si alguien lo ve un poquito más despacio es porque está en cámara lenta. Es el deporte que tiene, digamos, casi todas las fuerzas que se pueden poner en juego. ¿Cómo son estas fuerzas? Ahora, movimientos rotatorios. Inicialmente hay una rotación longitudinal cuando el casco se encuentra con el piso. Una vez que apoya, hay un deslizamiento que puede ser hacia adelante y hacia atrás, y también puede ser en sentido lateral, ¿no? Que cuando vuelve a despegar, vuelve a haber un movimiento rotatorio, y si lo vemos de costado, y de acuerdo al soporte que le dé el suelo, a la dureza que haya, también hay un movimiento rotatorio en este sentido. Esto es rotación longitudinal. Ahora, cuando estamos hablando de cuando el miembro del caballo pivota sobre el casco completamente, o sea, en esas vueltas que se dan en el polo de repente, cambio de dirección, esto es tracción rotacional. Este es otro tipo de movimiento que también ejerce una fuerza importante. Ahora vamos a ver un poco de salto, para que también veamos cómo varían las fuerzas y por qué tenemos que a veces adaptar instrumentos, ¿no? Acá en el salto tenemos impacto desde altura. En general el peso se multiplica por un coeficiente de 3 o de 6, de acuerdo a la altura. De 3 a 6, o sea que si el caballo pesa 400 kilos y salta 1 metro, lo multiplicamos por 3, estaría en 1200, pero si está saltando 1,60 m, lo multiplicamos por 6, estamos hablando de 1400 kilos sobre la mano líder. Además de tracción, y ahí pudieron ver un poco en este último, cómo la misma superficie desgastada se iba, no sé si lo podemos ver de vuelta, no. Sí, de acá. En además, vemos que cuando cae, esta superficie, que ya tuvo muchas pasadas, varios días de trabajo, ahí ya está desgastada, ya no es lo mismo que apoyarse y caer en la primera superficie del lado izquierdo de la pantalla, ¿no?
Entonces, que es otra pista, que es en otro lugar. Otro punto importante, desde varios puntos de vista que después hacen al mantenimiento. Este es un diagrama del estrés, digamos, siempre pensando en esta acción y reacción, cómo se reparte la fuerza en el suelo cuando un caballo de 400 kilos está parado en forma estática. Uno diría, esto es un corte transversal de un espesor de amortiguación. En este espesor de amortiguación hay una parte que está subsuperficialmente de un material X, y la parte de arriba es la parte, digamos, más floja. Más floja, o la que normalmente se trabaja más. Cuando tenemos este espesor de amortiguación acá abajo, digamos, esto que puede ser una compactación, lo que tenemos que tener en claro es que el peso dinámico del caballo al galope es de 1000 kilos, y que eso genera una distribución del estrés en profundidad que llega alrededor de 20 centímetros. Entonces, si teníamos acá abajo lo que suele suceder, un hard pan, o por alguna razón una superficie compactada, en el galope eso se transmite al caballo, ¿no? El encargado de amortiguar esto va a ser el casco, pero el casco va a hacer lo que pueda con lo que tiene. Bueno, estos son fotos de un relevamiento propio que hicimos hace un par de años en una cancha de polo, justamente apuntados a pensar un poco en esto, ¿no? Lo que veíamos acá, hicimos un relevamiento geoposicionado, por eso está acá el GPS, donde tomábamos muestras que llegábamos a sacar más de 20 centímetros de profundidad, y nos pasaba que más o menos entre los 10 y los 12 a veces, o 15, se nos fracturaba. Y ahí notábamos un material completamente distinto. Entonces después, cuando miramos la colección de muestras que habíamos juntado, en realidad en algunos lugares eso estaba más abajo, en otros lugares eso estaba más arriba, había muchas desuniformidades en el perfil. Entonces, había desuniformidades abajo, en esto que puede llegar a ser percibido por el caballo, pero también había desuniformidades arriba. Entonces, estamos generando una superficie que es variable todo el tiempo, ¿no? Y esa es una de las primeras condiciones que tenemos que dar, uniformidad. Vamos a ver un poquito más ahora de otro deporte que se da en césped, que es prueba completa, en el que también tenemos acá variaciones en la topografía, hay salto, hay el impacto dinámico desde el salto, hay tracción longitudinal, rotacional, porque va doblando, hay velocidad, hay tracción cuando sube el caballo a la loma. Es este otro deporte realmente donde también se dan todas las fuerzas. Entonces, volvamos a mirar un poco más particularidades de la pisada, que son para tener en cuenta. Esto es el miembro de un caballo cuando está en una superficie que está, lo que decimos, floja, está demasiado floja. El caballo se entierra entre 6 y 10 centímetros, entonces esta línea roja es el eje de carga, y el caballo trata de hacer una optimización a un eje de equilibrio que genera, estas flechas rojas son la fuerza que hacen los distintos tendones y ligamentos asociados a estas articulaciones. Entonces, este caballo, para tratar de buscar este eje óptimo, genera todo su aparato podotroclear, genera un esfuerzo en todos estos puntos. Cuando miramos qué pasa en una superficie dura tenemos el eje de carga, que está en este sentido, la disposición óptima del eje de equilibrio está bastante cercana, pero de todos modos hay unos esfuerzos en esos tendones y ligamentos cercanos a esas articulaciones, y además hay una recepción de todo este aparato de
el impacto que le genera esta superficie dura, ¿no? La famosa fuerza de acción y reacción, lo que le devuelve. Cuando la superficie es óptima y nos deja una huella de 2 a 6 centímetros, en realidad vemos que el eje de carga y el eje de optimización que genera el caballo están de acuerdo, están en la misma línea, entonces esto nos genera una comodidad en el caballo, no genera una... Porque a veces no necesariamente tiene que ser una lesión, estamos generando una incomodidad que en forma repetitiva, pensamos que en un trote, antes yo les dije que en el galope se repite 150 veces por minuto, en una clase de, por ejemplo, de adiestramiento en el trote, el caballo en el trote golpea 1500 veces. Entonces estamos con ejercicios que son repetitivos. Y eso, repetitivo, sobre una superficie poco adecuada, lo que puede ser en un momento una incomodidad que el caballo con su propia excepción va a tratar de compensar en este eje de equilibrio, termina siendo una dolencia. Es como cuando uno compensa una mala posición. Bueno, en realidad me gustaría que pensáramos que al desafío agronómico que tenemos en una pista, en este caso es un hipódromo que tiene un césped con base de bermuda con una resiembra de ryegrass, en el que se van a dar, se corren 4 carreras, 4 encuentros por semana, con varias carreras por día, donde pasan alrededor 1.700 caballos por semana, lo que significa alrededor de 10.000 cascos interactuando con esa superficie. Este es el estado en el que queda esa misma superficie. Y acá entonces, por eso el desafío es doble. Nosotros acá tenemos el desafío agronómico de volver a que la bermuda, de acuerdo al momento del año que estamos, pueda volver a rebrotar y después volver a hacer la resiembra, pero más que ponerlo verde, necesitamos ponerlo en condiciones porque esto, de acuerdo al material del que sea, va a tener un grado de compactación importante. Y ahí es a donde entra la importancia de poder medir para determinar qué es lo que vamos a hacer y en qué estado de situación está nuestra superficie para no transformarnos después en una noticia que salga y de vuelta al mundo. Y para eso muchas veces son necesarias decisiones institucionales. Este es un trabajo, se llama el Libro Blanco de las Carreras de Caballos, publicada por el Race Surface Testing Laboratory en el 2012, está en revisión continua, fue sponsoreado por el Jockey Club de Estados Unidos, y esta publicación logra determinar cuáles son las características más importantes de la interacción casco-superficie, cuáles deberían ser las prácticas digamos, de evaluación y la necesidad de testeo in situ, ¿no? De testeo in situ para poder tener un registro propio, o sea, hay que tener registros de los materiales en laboratorio, pero también hay que tener un registro in situ. Y a partir de mediados del 2000, entre el 2000 y el 2010, es como que hay un cambio de mirada, por lo menos en estos ambientes, en este ámbito, donde las instituciones entendieron que las superficies comúnmente eran construidas por gente afín al deporte, por gente con mucho corazón, con mucha proximidad, con mucho conocimiento, y en el mejor caso por ingenieros agrónomos. Pero a partir de este momento empieza a tomar importancia, y así lo entendieron en estas instituciones, la ingeniería en materiales, la ingeniería geotécnica, los biomecánicos, ¿no? Como vimos hasta ahora, la biomecánica es clave para entender. Y para poder concretar las características fundamentales de una superficie ecuestre para prevenir lesiones, que además puede ser extensible a cualquier superficie deportiva. Después habrá que adaptar cuál es digamos, los números o cuál es el equipo que mide, no sé, en rugby o en fútbol, pero que es importante tener en cuenta.
fue que otra de las instituciones que entendió la necesidad de poner las manos en este asunto fue la Federación Ecuestre Internacional, asociada también a la Federación Ecuestre Sueca, a varias universidades del Reino Unido, varias universidades americanas, varios laboratorios específicos de trabajo de investigación y de testeo de superficies de caballos de carrera, pusieron todos a su servicio un grupo interdisciplinario y llegaron al libro blanco de la FEI, que establece las bases de las propiedades funcionales que debe mantener una superficie ecuestre. Esto también está en revisión continua, se siguen agregando publicaciones y conceptos, y ahora estamos en la elaboración del capítulo césped, porque ese libro tiene todo sobre superficies de arena. ¿Y cuáles son estas propiedades? La firmeza, que es muy importante en ese primer contacto y en la fase de soporte, la amortiguación, que si bien el casco tiene todo su diseño y su material para soportar y amortiguar, es necesario que la dureza de la superficie no le quite o no perjudique esa estructura del casco, ¿no? La devolución de la energía, que es una propiedad que genera, es como podríamos decir, como que le genera más ganas al caballo de trabajar, porque es como que le devuelve parte de la energía que se le iría en ese impacto en una superficie inadecuada. Y la uniformidad. La uniformidad es fundamental. Y la última característica es la consistencia, que digamos, es en nuestro, esta palabra es muy usada en inglés, y para nosotros consistencia es en realidad casi diríamos repetitividad, que la superficie mantenga esas características, firmeza, amortiguación, devolución de energía y uniformidad a lo largo del tiempo, entre eventos, entre estaciones del año, es fundamental. Y además es fundamental que haya consistencia entre instituciones, entre pistas distintas, distintos establecimientos, porque los caballos van de un hipódromo a otro a correr, van de una pista de salto a otra, dan vuelta por el mundo, en Europa y en Estados Unidos y México, y en Argentina, en Sudamérica hay menos, digamos, hay algunos países que se mueven más con otros, acá Argentina con Uruguay, algunos países como Colombia o Brasil se mueven, Bolivia y Brasil se mueven mucho también entre ellos, pero lo importante es la consistencia, que los caballos que van a montar a un país o a un club después encuentren algo bastante parecido en otro club. Entonces, para eso hay que trabajar mancomunadamente, ¿no? O sea, digamos, trabajos en solitario no sirven. En realidad podemos decir que los factores de riesgo, cuando hablamos de riesgo, están puestos directamente desde la misma construcción. Ya se asumen en la construcción. Se pueden asumir bien o se pueden asumir mal, pero se asumen desde la construcción. En la elección del diseño de amortiguación, que pues es específico para cada deporte, cuando digo diseño del perfil de amortiguación, puede ser que sea césped natural, suelo sobre suelo natural, o sea un perfil armado con distintas capas de distintos tipos de materiales, arenas, material drenante, sistemas de drenaje. Hay hoy por hoy ya hay definidos otros tipos, así como en su momento para algunos deportes, o sea, para el golf estaba definido el perfil USGA, hoy por hoy hay una gran cantidad de perfiles y se está llegando a una definición también por ASTM que establece algunos estándares mínimos que debe cumplir una superficie ecuestre. Pero es importante tener el detalle y analizar para qué tipo de construcción vamos a hacer para minimizar los riesgos. Otro aspecto importante es la configuración geométrica en el caso de las pistas de carrera, de hipódromos, porque estas tienen codos, los codos tienen distintos ángulos, hay diferencia en número de codos
y diferencian el ángulo de los codos, y esto también conlleva un grado de riesgo. Y además tienen peralte, tienen una parte que se va elevando, entonces eso también lleva un grado de riesgo, sobre todo en desplazamiento y en deslizamiento. Y en las pistas, y en las canchas de polo y en las pistas ecuestres, la definición topográfica, qué tipo de nivelación vamos a hacer, va a terminar, y qué tipo de nivelación, de drenaje tiene todo el establecimiento, si el drenaje está incluido o no, porque eso va a determinar el contenido hídrico del suelo, y el contenido hídrico del suelo es un aliado fundamental para la amortiguación. Entonces, si un suelo está seco, es un muy mal amortiguador, es sumamente duro. Además de que lo que agronómicamente sabemos que no va a promover el crecimiento de las raíces, me va a ofrecer una superficie sumamente dura. Y por otro lado, como tercer factor, la composición. La composición es fundamental. Conocer si es una superficie de césped, necesitamos, y si es un césped natural, sobre suelo natural, necesitamos saber exactamente cuál es el tipo de suelo, conocer el tipo de suelo, conocer cuánta arcilla y qué tipo de arcilla tiene, porque acá va a estar muy implicado el contenido hídrico. Si tengo una arcilla que retiene mucha humedad y no me la libera, entonces ahí voy a estar complicada, y además se va a endurecer en determinadas condiciones, vamos a tener complicaciones. Y con respecto a los usos de arena, si bien para agregados como top dressing o en sí mismo dentro del perfil de amortiguación, es importante rescatar la composición de arena, además del análisis granulométrico, que debe seguir una norma, el tipo de arena a utilizar. También necesito el análisis mineralógico, porque muchas veces pasa que tenemos una arena de la granulometría adecuada, pero resulta que en su mineralogía nos va a dar una arena que se rompa muy rápido, y entre las pasadas que hagamos del deporte en particular, más las pasadas con maquinaria, en poco tiempo esa arena se va a pulverizar, se va a transformar en selladora de los poros finos, y entonces me va a hacer una generadora de un hard pan en profundidad, ¿no? Entonces, digamos que los factores de riesgo en realidad ya se están asumiendo desde la propia construcción. Y el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento no puede hacer lo que no hizo, o sea, lo que ya no se hizo bien con el diseño. El mantenimiento lo que debe hacer, o sea, pensado todo en positivo, el mantenimiento lo que tiene que hacer es asegurar que se mantengan las condiciones que se pensaron desde la ingeniería para el diseño del perfil. En ese sentido, una de las herramientas bastante utilizadas es las aireaciones. Acá yo me puse en realidad, incluí las aireaciones profundas, porque volviendo al punto de estas desuniformidades que el caballo recibe aún a 20 centímetros de profundidad, es importante tener en cuenta las aireaciones profundas. Lo que no quiero decir es que no son importantes las aireaciones más superficiales. En algún momento serán adecuadas, serán importantes, pero en general tenemos que tener presentes que en superficies ecuestres tenemos que tener muy, muy cerca, siempre a mano, una aireadora de profundidad, por supuesto, atado a un diagnóstico, ¿no? Las arenadoras, también para hacer acompañar el procedimiento de aireación con el arenado, corte helicoidal, para cuidar el césped y mantenerlo a la altura deseada, fundamentalmente antes de los eventos. También en ocasiones podemos hacer cortes con centrífuga, porque hay veces que los eventos se espacian y podemos ir intercalando. Y lo que me gustaría que vean es que siempre las cubiertas de los vehículos, que usamos maquinaria grande, maquinaria pesada, y las cubiertas de los vehículos son las cubiertas cesperas. Acá particularmente en Argentina nos pasa que tenemos acceso a comprar estas mismas máquinas de esta misma marca, pero vienen
con las ruedas de agricultura, con los tacos. Entonces, cuando las tienen que cambiar, porque vamos y le decimos, no, pero esas ruedas no te sirven porque me marcas todo con eso, dicen, ah, bueno, pero lo que pasa es que cada rueda cuesta verdaderamente una fortuna. Entonces, muchas veces terminamos acarreando con ruedas que no son las adecuadas. Ese es otro problema. Pero acá todos los instrumentos, todas las herramientas tienen las ruedas esperas, ¿no? Hasta el cajón arenador que vimos antes, la tolva. El riego, bueno, el riego es fundamental, las condiciones de riego. Obviamente van atadas a las condiciones climáticas, a ver si en algunos lugares puede haber estaciones meteorológicas para poder tener datos de precipitaciones, datos de evapotranspiración. No solamente es importante en este caso el riego para el crecimiento y funcionamiento de la fisiología de la planta, sino que es una parte fundamental del sistema de amortiguación. Una pista seca es una pista dura, más allá de que evaluemos de que el crecimiento del césped es pobre, de que corto menos, de que, bueno, una pista seca es una pista dura. Entonces el riego es un elemento fundamental dentro del sistema de amortiguación. Y bueno, insistir que las prácticas de manejo, todas estas prácticas que hagamos, deben mantener las condiciones pensadas en el diseño. O sea, por eso dije antes que lo que no se consiguió con el diseño no lo voy a manejar, a mejorar con las prácticas. Pero sí las prácticas deben tener un compromiso con mantener las condiciones pensadas en el diseño. Es importante que la consistencia entre el diseño constructivo y el mantenimiento pueda ser medido. Porque, y en esto, asociado a lo que dije al principio, de que tenemos que tratar de poder mostrar transparencia en las actividades que hacemos y cómo las hacemos, no solo hay que parecer bueno, sino que también hay que poder demostrar que uno es bueno, ¿no? Con medidas concretas. Y entonces, en esta necesidad de saber qué medir, cómo medir y dónde medir, es que también un poco en forma relacionada con mi tesis doctoral, empecé a comprender que, bueno, hay una parte de qué medir que tiene que ver con medidas de los materiales, sean arenas, los tipos de arenas que se usen, los tipos de piedra que se usen, los tipos de material drenante que se use, si se usan geotextiles, caracterizar los geotextiles. Los análisis de suelo, sí, además de interesarnos cuánto fósforo tiene y qué contenido de fertilidad actual y potencial tiene, lo que nos interesa también es la parte de mecánica de suelos. Así que nos interesa mucho saber si tiene arcilla, qué arcilla, cuánta arcilla, y si tiene, y también poder tener las determinaciones de densidad aparente que nos van a dar la humedad óptima a la que se puede compactar ese suelo. Entonces, todos estos datos de laboratorio tienen más que ver con mecánica de suelos que con química de suelos, ¿no? Y hay, dependiendo si es pista natural o perfil de amortiguación diseñado con arenas, bueno, van a variar los tipos de análisis que voy a necesitar. Y después, ¿qué podemos medir in situ? ¿Cómo mediríamos qué datos, perdón, que tomo un poco de agua, nos permiten chequear que estamos yendo en el camino de las condiciones propuestas, las condiciones que propongo ya con el diseño, ¿no? El contenido volumétrico medido con TDR, la profundidad del perfil de amortiguación, que bueno, esto lo vamos a ver que se puede hacer de varias maneras, pero una manera muy básica es con una varilla por lo menos medirlo, pero cuando estamos en suelos, ahora vamos a ver que tenemos instrumentos específicos para hacerlo. Consistencia de los materiales, la geometría, chequear que la geometría se esté respetando o de qué manera se hacen algunas variaciones. La infiltración también es importante y está relacionada también a mantener la propuesta de constructiva.
Y en este sentido, viendo qué dispositivos en realidad cuando, digamos, en nuestro acercamiento, en mi acercamiento al doctor Peterson, cuando ya, bueno, yo tuve la posibilidad de acceder a una beca doctoral, le escribí, él aceptó ser mi director de tesis, empezamos a ver con qué podría trabajar, con qué dispositivos yo podría utilizar para medir, fue que entré también en este mundo y empecé a conocer un poco más, digamos, lo que es necesario para saber para qué sirve y qué prestación podemos esperar de cada equipo. Entonces, uno de los dispositivos bastante difundidos es el Kleckhammer. El Kleckhammer tiene la particularidad que mide la carga máxima. Mide la carga máxima de compactación, o sea, es un dispositivo que fue diseñado para medir compactación en caminos. El que más se utiliza en superficies deportivas en general es el que tiene la pesa de 2.25 kilos y se lanza desde 45 centímetros. En realidad esas condiciones distan bastante de lo que sucede con un caballo. Pero si nuestro objetivo es medir compactación superficial, la cumple. O sea, si yo quiero medir compactación superficial, lo puedo cumplir con el Kleckhammer. El penetrómetro dinámico también mide resistencia a la penetración, nos da información muy útil porque nosotros podemos ir en profundidad, saber y detectar dónde tenemos la capa compactada, que es muy importante, además de para el crecimiento del césped, para la salud del caballo. Entonces, a veces lo que uno puede hacer es combinar este penetrómetro con el Kleckhammer, porque yo el Kleckhammer voy a detectar la carga máxima que tolera en los primeros centímetros del suelo. Ahora, si yo encuentro con el penetrómetro que tengo una capa densificada más abajo, lo que debería ser, lo que se hace en algunos hipódromos es una especie de calicata, ir descubriendo las capas máximas y tomar los niveles de compactación en cada una de ellas. O sea que cuando lo mido arriba, estoy midiendo nada más que la compactación superficial. El Going Stick. El Going Stick es una herramienta que fue diseñada en Reino Unido por la Universidad de Cranberry y tomada la licencia por la empresa Turftrack. Está muy difundido en hipódromos del Reino Unido y de Australia y mide la penetración y la tracción longitudinal. Este fue diseñado específicamente para las pistas de carrera. Pero tiene una contraparte. Vamos a volver atrás. Este Going Stick, la parte que no dije es que tiene una lanza, después la vamos a ver porque siguen las fotos y lo muestro, tiene una lanza de 10 centímetros de profundidad. O sea que las compactaciones que nos quedan por debajo de los 10 centímetros no los detecta. Y sí sabemos que son necesarias para la salud del caballo. Entonces, en suelos uniformes, evidentemente y aparentemente, a los ingleses no les preocupó mucho, pero si tenemos una situación como esta, en nuestra situación el Going Stick hubiera medido hasta acá. O sea, esta parte no la hubiera detectado. Y en esto, bueno, acá hubiera dado valores muy desuniformes porque esto, a pesar de ser muy duro, vemos que tiene distinta composición. Entonces, es muy utilizado, está muy difundido, ahora van a ver que yo también lo estoy usando en mi tesis justamente para comparar. Más dispositivos. Un dispositivo de ASTM que para medir justamente la tracción rotacional, que es especialmente diseñado para caballos, este es una pesa, una pesa de unos 30 kilos con una vara y con un dinamómetro en la punta, que permiten lanzado desde 30 centímetros de altura, tiene una herradura debajo, uno puede o no ponerle los tacos, esto es según lo que uno quiera probar, mide la tracción rotacional con bastante confianza debido a que tiene un coeficiente de variación bajo, ¿no? Eso si la superficie es la que tiene que ser. Está en las condiciones que tiene que estar.
Este es un dispositivo, digamos que en mi caso lo hice autoconstruido porque están las descripciones en la norma, así que yo me lo construí y lo voy calibrando y voy calibrando el torquímetro y lo uso perfectamente. El TDR para medir la humedad, contenido volumétrico de humedad, es fundamental, apareado con cualquiera de las otras mediciones. Necesito tener que las mediciones que estoy haciendo están a un contenido determinado de humedad y tenerlo, porque registrado. Acá, por último, otro instrumento muy difundido es el penetrómetro de Longchamps. El penetrómetro de Longchamps mide profundidad de penetración. O sea, de todas las otras predicciones, no. Para medir profundidad de penetración, que tiene que ver con esa profundidad que dejaría la huella, es un buen instrumento. O sea, todos estos instrumentos son excelentes si esperamos y hacemos con los resultados lo que el instrumento mide y no pretendemos definir otra cosa. De todos estos instrumentos, bueno, esto es, con varios de estos instrumentos, yo con un equipo de estudiantes, digamos, como parte de mi tesis, hice 40 parcelas de 1 metro cuadrado, hay algunas de césped y otras de arena, con distintas composiciones de espesor de amortiguación, hice ensayos para ver cuál de todas estas medidas daba alguna respuesta similar con respecto a algunos factores, como es humedad y agregados de algunos materiales que hice en los perfiles de amortiguación. Y acá tenemos, esto es un prototipo que hicimos de Kleckhammer, pero con otro tipo de dispositivo para registrar el impacto. Esto es la primera parte de mi tesis doctoral, que a su vez tengo unos estudiantes que están haciendo su tesis de grado y que en realidad entre todos conformamos un equipo. Este es el equipo conformado entre Grassan Horsey, Juan Crespi está acá, y estos estudiantes que algunos participaron en los ensayos de parcelas y otros están participando de las pruebas que estamos haciendo, testeos en campos deportivos. Y aquí está el instrumento, que es el medidor biomecánico de superficies, que fue diseñado por el doctor Peterson y diseñado para medir las variables, las propiedades funcionales sobre superficies de caballos de carrera, y después fue adaptado por el doctor Lars Ropstorp de Suecia para salto y adiestramiento. Adaptado porque tuvo que sufrir algunos cambios de herradura, de ángulo de caída, de potencia. Bueno, hubo algunos cambios que se hicieron, con lo cual esto significa que para otros deportes también se pueden hacer. Este dispositivo aplica la carga a la velocidad de un caballo al galope, o sea, la carga dinámica de la que hablé en un principio. Este dispositivo tiene una serie de sensores, tiene varios acelerómetros, dinamómetros, tiene un amortiguador, registra todas las propiedades que yo mencioné en un principio. Pensé que me iban a aparecer acá, pero parece que no me aparecieron. La firmeza, amortiguación, devolución de la energía, agarre, todos se calculan a partir de varios parámetros que da este equipo, y uno puede tener un valor de firmeza, de amortiguación, de cada una de las propiedades. Otra parte de mi tesis fue en Kentucky mismo. Este ensayo se llamó Pista en Caja. Ahora en realidad estoy haciendo, pero nada más que no tengo este equipo, estoy haciendo otras cajas nuevas con otros perfiles aquí en Argentina, y hay otra persona que está haciendo en Estados Unidos algo parecido. Este lo hicimos
con una arena en particular de un centro ecuestre muy conocido, en la que había que determinar todos los parámetros de funcionalidad. Esta es la manera de certificar. Primero se certifican haciendo un trabajo de laboratorio que, además del resto de análisis que comenté antes, este es un análisis que se hace con los materiales que se van a usar en los eventos ecuestres de 5 estrellas o de Juegos Olímpicos, de salto y adiestramiento. En este caso yo probé 3 niveles de humedad y 2 tipos de subcapas. Este tiene este pad de goma eva debajo, este no, y ahora van a ver, está en cámara lenta también, ¿eh? Y ahora vamos a ver cómo se ve cuando tiene el pad debajo. Ven cómo rebota, devuelve la energía. Bueno, todo esto, acá hay una serie de dispositivos que registran las fuerzas y, bueno, este equipo, como les mostré en la diapositiva anterior, se puede llevar en una camioneta, digamos, no es lo mismo que tener un aparato para medir de mano, pero es algo que determina concretamente los valores de las propiedades funcionales. Bueno, este es el equipo del laboratorio del RCTL, este es el doctor Mick Peterson, Caleb Densi, que es ingeniero en materiales, y la verdad que es un pilar fundamental para los trabajos de caracterizaciones de materiales y para lo que estamos trabajando en este momento para STM. Andrew Jackson, que me ayudó muchísimo durante todos los días que estuve ahí con todo el ensayo, y Raúl Urbina, que es bueno, en este momento ya no está, pero es un becario mexicano que también formaba parte del equipo, y Peter, que también no estaba participando en mi trabajo, pero estaba en otras actividades. En este laboratorio se prueban muchas cosas, también se hacen los trabajos referentes al efecto de la fusta. Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo en este momento. Y la tercera parte es hacer las mediciones con las pequeñas herramientas que podemos tener nosotros para trabajar in situ en campos reales. Entonces, en ese aspecto, tuvimos la colaboración de la Asociación Argentina de Polo y a través del ingeniero Alejandro Batro Hijo, que nos dio una mano importante para poder hacer testeos, y así que estuvimos testeando las superficies de la asociación con nuestros instrumentos, y ahora estamos en la etapa de análisis de resultados. Acá vamos a ver un poco cómo funciona el dispositivo de tracción rotacional, que se lanza desde unos 30 centímetros, ahora vamos a ver, y ahí se lleva la pinza hasta la máxima carga y se determina la tracción. Vamos a ver ahora cómo funciona el Going Stick. Tiene la lanza por debajo, por aquí debajo está esta lanza de 10 centímetros que está clavando en este momento. Entonces presiona hasta ese tope. Ahí ya el aparato nos dice que podemos proceder al movimiento siguiente, que es inclinarlo y obtener un resultado de tracción longitudinal. Y ahí se refleja el índice, que cuando uno lo baja a la computadora, en realidad descarga completo el índice y los valores de penetración y de tracción. Para cada waypoint donde uno trabajó, uno con estos dispositivos va cambiando al waypoint siguiente para tener los registros de toda la cancha cuando uno la testeó. El penetrómetro de Longchamp es un penetrómetro que está muy difundido, como dije antes, en la industria, en los hipódromos, que mide la profundidad de penetración, ¿no? Esto, ahora vamos a ver. Acá arriba tenemos un gatillo, este gatillo lanza esto que vamos a ver que se va a deslizar, pasa, lo hice en 3 tomas para quitar los videos, y mide, una vez que está abajo, tiene una regla y uno puede medir
a qué profundidad penetró. Es de bastante utilidad, es interesante utilizarlo en estas superficies, en hipódromos, usarlo transversalmente para medir si hay una variación superficial, entonces ahí sí ver si es necesario hacer un trabajo superficial, sobre todo en la parte más interna del track, y poder decidir ahí sí se hace falta tal vez una aireación superficial. Este es otro dispositivo que lamentablemente tiene sonido. Ahí está. Que es un prototipo que estamos ensayando con el principio del Kleckhammer, pero que tiene un acelerómetro triaxial también, que nos permite determinar en estos son los lanzamientos que acaba de hacer recién Fernando en el video, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, este es el quinto. Estos lanzamientos nos aparecen, nos quedan registrados en la unidad de aceleración que nosotros determinemos, porque podemos elegir dentro del programa, pero la otra cosa es que además podemos ampliar cada uno de estos lanzamientos, yo lo puedo ampliar, y lo que queda registrado es la amplitud de la caída, queda el momento que pega y lo que tarda en regresar, porque esto es en milisegundos, y cuando rebota y vuelve a caer, todos los rebotes que vuelven a caer. Entonces, bueno, esto todavía lo tenemos en análisis para ver cada parámetro qué es lo que nos está diciendo, pero nos da una información de aceleración concreta, por supuesto, a nivel superficial, como para tener para una herramienta in situ. Bueno, esto sería la metodología para testear superficies, es hacer una grilla. Esto es de un trabajo de una superficie muy chica, de 50 por 60, pero fue la metodología que usamos en las canchas de polo y que seguimos usando. En general tratamos de determinar estadísticamente cuánto tiene que tener la parcela. Se trata de acuerdo al coeficiente de variación de lo que vamos a medir, y las parcelas tienen entre el 2 y el 5% de la superficie. Así que hicimos muchas mediciones con 5 herramientas por cada medición. Ahora estamos detrás de poder, este mapeo, poder traducirlo en una especie de este tipo de resultados, donde podamos ver cómo se refleja el resultado de los distintos instrumentos y ver si lo podemos tener como para una herramienta para el manejo, ¿no? Que de ninguna manera vamos a predecir un riesgo, pero sí vamos a poder ser más precisos en el manejo que tenemos que hacer, en qué práctica tenemos que hacer. Entonces, voy a ir apurando porque me pasé el tiempo. La idea de todo esto, digamos, la manera que algunas instituciones entendieron que es de transparentar sus actividades, es tener protocolos de mantenimiento de la calidad. Existe ya en hipódromos, yo ahí puse 10, pero está en más de 10 hipódromos, creo que está en 14 hipódromos de Estados Unidos, el sistema de mantenimiento de calidad, que conlleva un registro. Ahora voy a explicar qué son estos protocolos, y otra institución que lo puso en vigencia es la Federación Ecuestre Internacional. Tiene un sistema de certificación de superficies ecuestres que permite certificar que la superficie está en condiciones óptimas para llevar adelante una competencia. O sea, hay una transparencia de mediciones, pero también hay una responsabilidad por parte de las instituciones de definir, bueno, esto es apto para que este evento tenga lugar. Y ¿qué es lo que tiene un sistema de mantenimiento de calidad? Bueno, en primer lugar es necesario documentar las actividades, qué herramientas se utilizan, en qué momento, cuál es el diseño del espesor de amortiguación, cuáles son las prácticas de manejo, qué análisis de materiales tienen y cuál fue el proceso constructivo. Con toda esta información ordenada y registrada, uno puede
solicitar el testeo con un instrumento que realmente define cuáles son las propiedades funcionales y si esa superficie las está cumpliendo o no, y a partir de aquí, en qué medida tengo que diseñar un plan de manejo para que sea posible chequearlo con herramientas in situ para sostener de esa medida ese nivel alcanzado. Entonces, medir y registrar es una buena práctica, ¿no? O sea, poder transparentar lo que estamos haciendo nos ayuda a saber qué cosa hicimos en cada momento, ayuda a la gestión en general y nos ayuda frente a la sociedad también, nos da un poco de credibilidad frente a que se están atendiendo las condiciones de bienestar animal y de bienestar de los jinetes para que se sostengan las actividades, y eso hoy por hoy no es menor. Bueno, para finalizar con esta idea, les dejo una reflexión. Los caballos son animales tan increíbles, nobles y bellos que es inevitable no apasionarse con ellos. Y sinceramente me gustaría que en el futuro estas actividades estén, digamos, más estructuradas, con actividades más registradas para que no pasemos por la situación de tener que suspender actividades porque alguien en las redes sociales ve algo que le gusta más o menos y se arma una ola imparable. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Me escucha, verdad? Sí, te escucho perfecto. Muchísimas gracias por esta masterclass de hípica, no solo de césped, sino también complementándola con lo referente a la arena. La verdad que ha sido fantástica. Y bueno, pasarte también la felicitación de la gente que aquí nos acompaña hoy. También decirte que se han vuelto a superar los 70 asistentes, así que mi enhorabuena también. Para no ser un deporte tan mediático, ¿no? Como sabes, no tanto como el fútbol o el golf. Así que felicitaciones. Si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? He ido guardando aquí algunas. Si te digo que algunas es posible también que ya las hayas contestado, porque la gente ha ido haciendo las preguntas y aún no había finalizado tú la exposición, pero bueno, te lo voy haciendo y si no sobre la marcha, pues la vamos saltando, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Por aquí tenemos a Diego Licen, de Argentina, que nos pregunta que si hay, bueno, te las acorto porque han sido un poco largas, pero si el ryegrass, por ejemplo, puede suponer un riesgo a que los caballos resbalen en una partida de polo, por ejemplo, o en los hipódromos. Mira, el ryegrass está ampliamente difundido como en los hipódromos. El tema es cómo se maneja el ryegrass y en qué horario se hace la partida, pero el ryegrass perenne está ampliamente difundido. El tema es el manejo del ryegrass, es cómo se maneja con el riego y con la fertilización. No es el ryegrass en sí mismo. Okay. Está ampliamente difundido sin problemas de patinamiento. El tema es cómo se maneja, la altura de corte y cómo se manejó. Bien, nos hace otra pregunta también, que es ¿qué es lo que se analiza o los datos más importantes a analizar en un terreno antes de una competición, sabiendo que vamos a tener ese efecto, ¿no? de 1000 kilos o más recepcionados por el césped en un salto, por ejemplo? Mirá, lo que se puede analizar es observar. Una de las cosas que por ahí dentro de tantas cosas que tenía para decir no dije, pero algo que debe contemplar el mantenimiento es la presencia de touch. El touch en el césped, tanto sea para salto o para carrera, para lo que sea, es realmente fatal porque genera una especie de felpa de alfombra que además de tener el efecto de impermeabilizar el suelo e impedir el transporte de gases, lo que hace es generar una pátina ahí debajo. Entonces por ahí hicimos todas las otras cosas bien, pero no sacamos el touch
y nos queda algo que nos puede generar. ¿Qué se puede determinar? En realidad, lo que hay que hacer son controles con poder tener con calador, saber si tengo una superficie compacta más debajo, ¿no? Pero en realidad uno de los problemas en las pistas de césped es que como se usan 1 o 2 veces al año, se mantienen poco. Claro. Y ese es un problema. Pero el touch, por ejemplo, es uno de los problemas. Bien. Por aquí Maximiliano Cosner, no sé si desde Argentina o si lo conocerá, no sé, nos ¿No? pregunta qué tipos de suelo y especies vegetales para ti son las que favorecen la biomecánica de los caballos. ¿Cuáles son las ideales? ¿Qué tipo de suelo ideal y qué ¿Qué especie? tipos de suelo? Y hoy los tipos de suelo ideales en realidad son los que están más basados en arena. O sea, hoy los perfiles de amortiguación se están construyendo con arena, pero siempre tenemos que considerar qué tipo de arena es. Los suelos arenosos, cuando hablamos de una pista en condiciones naturales, los suelos arenosos tienen esta ventaja. Lo que pasa es que después hay que acompañarlo con el riego, ¿no? Las especies, particularmente para salto, en realidad también acá en Argentina, en nuestra latitud, también se usa la bermuda y se trata de que no se contamine con otras especies, pero como hemos visto también en estas charlas, hay algunas, uno trata de, en las pistas de salto o en las canchas de polo, de no tener quicuyo, de no tener invasiones de otras especies carbono 4 que se pueden llegar a meter. Pero la bermuda y el ryegrass resembrado, bien cortado, mantenido con helicoidal, andan muy bien. Las especies que en general uno no quiere son, bueno, la poa annua, que parece que eso tenemos en común todos, no la queremos nadie, y la poa trivialis, porque son poco profundas, son especies con poca profundidad en el perfil, entonces en realidad son las que más rápido se van a arrancar y no van a prestar, y además forman una forma de mata. Una especie que por ahí puede ser controvertida puede ser la Festuca arundinacea. Hay ambientes donde uno podría intersembrar, hacer la resiembra con Festuca arundinacea, pero también hay que saber que uno va a poder estar muy encima con el corte para que se mantenga de hojas finas y macollos finos, porque la festuca tiende a armar esa matita que no queremos nadie, que genera desuniformidades en el suelo. Bien, Y, sí. Por aquí nos pregunta John Romero junto con otro compañero. Bueno, lo hago en conjunto, es más o menos la misma pregunta. Que, bueno, si las alturas de ciegas para los caballos son más altas, supongo que sí. Que no sé si en un RAF, o sea, ¿qué alturas son las que tiene el césped? Por ejemplo, sí, son un poco más altas, sí. sí, en hipódromo y en polo, Sí. por ejemplo, ¿qué altura o salto? Sí, en hipódromo es más alta todavía, Ujú. pero en polo no llegan al centímetro, ¿no? Cuando están en competencia, están en Vaya, 8 milímetros por ahí. Pero en salto, en realidad, le dejan alrededor de 2 centímetros. No creo que todavía en salto por lo menos acá no están detenidos a mirar qué deberían hacer en ese sentido, ¿no? Pero a veces queda alrededor de 2 centímetros y durante las competencias a veces se trata de rolar un poco como para acomodar eso que se desprende. Pero bueno, no, hay mucha diferencia entre lo que se deja para hipódromo y lo que se deja para polo o para salto. En hipódromo es un poquito más alta la altura. imagino que en polo esa altura tan baja de apenas 1 centímetro debe de ser por la rodadura de la bola, ¿no? No por la seguridad del caballo. Claro, claro, ahí va por la rodadura. Ahí lo que prima es la rodadura, la seguridad del caballo ahí no está. Ahí está, debería estar asegurada con todo lo otro, ¿no? Con la parte de más que la altura, en ese caso, la altura de corte tiene más que ver con la tracción eh, que con el impacto.
pero sí ahí está más asociada a la rodadura. Sí. Recordad también que la seguridad del caballo es la del jinete. Sí, 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 ambos. No Acá van, es la de ambos. claro. Es tremendo en polo cuando se ve alguna caída. Sí, sí, sí. Sí, por aquí Marta Cecilia, desde Colombia, nos pregunta con qué frecuencia se hacen las aireaciones y si siempre se hacen con pincho macizo. Imagino que, bueno, Bueno, eso era algo que yo no sé si lo dije en algún momento. De acuerdo al tipo de material que tiene cada pista, tienen que poder determinar con un penetrómetro a ver cada cuánto necesitan las aireaciones, porque no es lo mismo la cancha que yo mostré donde hicimos, donde estaba el cañón de riego, por ejemplo, que es donde hicimos el análisis con el calador y sacamos las muestras. Era una cancha sumamente dura. Ahí habría que pasar la vertidrain mucho más seguido que en otra, por ejemplo, que sea de consistencia arenosa. Entonces todo depende del tipo de suelo en el que estoy, ¿no? Del tipo de material que tengo. Por eso es importante hacer estas determinaciones in situ para decidir qué práctica disparar. perfecto. Por aquí Raúl Naharro, de España, nos pregunta qué textura de suelo USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es la recomendable en perfiles de suelo de hipódromos de carreras. Imagino que tanto arena como hierba. Y sí, lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos tiene, digamos, Estados Unidos es tan grande en longitud y en latitud, entonces Mm, tienen hipódromos de distintas texturas y estructuras, o sea, no hay una única recomendación. claro. En general, uno siempre va a buscar lo que sea franco arcilloso, podría llegar a ser, pero después hay que ver en dónde estamos y qué materiales hay. Perfecto. Por aquí Antonio Sánchez, de España, nos pregunta cuál es la dureza óptima para carreras y saltos. La dureza óptima. ¿Con qué A intervalo? ver, Claro. Si no, no os puedes dar un valor único, pero ¿qué intervalo? no, es que en realidad es algo que nosotros tenemos que adaptar a cada situación. Yo te puedo decir que hay valores de 40, 50 G, pero depende de qué material estoy midiendo, ¿no? O sea, no hay esto es algo que tal vez haya que volver a examinar también en los otros deportes, que no hay un solo valor, que los valores en realidad son comparables Material. con cada establecimiento. O Ujú. sea, yo puedo tener el registro de mis datos y puedo hacer la comparación dentro de mi establecimiento, pero comparar entre establecimientos que tienen, entre pistas, por ejemplo, que tienen distintos materiales, no tiene mucho sentido. Por eso hay que hacer las comparaciones, hay que analizar, hay que estudiar cada uno su propia pista, Ujú. ¿sí? Ok, Y ver, lo que me preguntaste antes de la parte de arcillas, en realidad lo que uno trata de no buscar cuando hay pistas de arena, lo que se trata de no buscar es que tenga alto contenido de arcilla, porque la arcilla genera barro y el barro genera patinamiento. ok. Sobre la pregunta de antes, disculpa, quizás no me expliqué yo bien. Lo que nos preguntaban, ¿qué textura de suelo es la que se busca si es franco-arenosa, si es mejor que sea más arcillosa que arenosa, franca, en tu opinión, Y después de ver eh, tanto, en mi opinión, sí. en mi opinión es la, digamos, entre franco arcilloso y franco arenoso. Lo que va a variar son las prácticas de manejo que voy a hacer. El Ujú. franco arcilloso tiene la virtud de que puede conservar más humedad, pero también voy a tener el riesgo de que voy a tener que trabajar más en las descompactaciones. El franco arenoso tiene eh, la virtud de que voy a necesitar más agua para mantenerlo, pero seguramente tantos problemas de compactación no voy a tener. Ujú. Y eso en caso de hierba y de arena, en ambos casos. Sí, Ok. sí, en realidad en caso de cualquiera de los dos. También hay pistas que son
debajo íntegramente de arena y arriba son de césped, ¿no? Ujú. Y abajo es todo un perfil de arena con distintos tipos de arena de distinta granulometría. Ujú. Bien. Jan Puesme, desde Venezuela, nos pregunta cuál es la humedad mínima permitida en el perfil de suelo, si eso se estipula en alguno de los deportes que conoce. No, no se estipula. Uno lo que tiene que hacer es medir el contenido volumétrico de humedad y medir a la par los parámetros Compactación de o... dureza y de... Exactamente. Entonces, tenerlo a la par, porque yo hoy puedo... A ver, yo por ejemplo, en una superficie de arena, en la experiencia que cuanto menos humedad tiene, más duro está, pero depende de qué material está constituido. Yo puedo decir que en un ambiente, en un lugar medí 45% de humedad, de contenido volumétrico de humedad, y eso me daba un tipo de dureza. Ese mismo suelo con 25% de humedad me daba hiperduro, durísimo. Entonces, es importante tener en cuenta la medida del material en el lugar contra distintas situaciones, que es lo que uno puede hacer cuando está en el lugar. O sea, mide cuando regó y mide cuando pasó un tiempo sin regar, y ahí se van a dar cuenta la diferencia en la dureza, cómo se dispara. Con este mismo dispositivo que estamos probando, nosotros probamos en distintos lugares, con más o con menos humedad, y es increíble cómo se dispara en el quinto, porque las mediciones como las del Kleckhammer, digamos, la más importante es la última, que es la carga máxima. Se dispara mucho cuando está seco. Ok. Por aquí Gonzalo Insaurralde, de Argentina, también nos pregunta ¿cuál es tu opinión del nivel de las canchas argentinas con respecto a otras en el mundo? Mi opinión con respecto al nivel de las canchas argentinas, y yo no me quiero comprar enemigos, pero en realidad me parece que están a ver, hacemos en Argentina lo que podemos con lo que tenemos, Claro. ¿no? Y esa es una virtud que tenemos los argentinos. Pero están años luz de la calidad de lo que hay en Europa y en Estados Unidos. Eh, en cuanto a materiales de uso, en cuanto a perfiles, acá todavía usamos perfiles de suelo natural, afuera no hay perfiles de suelo natural. Claro. Acá se empezó a hacer hace muy poco, creo que hay unas pocas canchas de arena, pero tampoco sé muy bien con qué tipo de arena, qué normas siguieron para hacerlas, porque eso también es todo un tema, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, yo creo que hay mucha gente trabajando mucho, muy bien, y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahora, lo que tenemos nosotros está como medio siglo atrás de lo que está pasando en el mundo. Bien. Por aquí Manuel Horno nos dice que bueno, que es común escuchar que los caballos no se sienten muy cómodos en la Bermuda T-Way 419 cuando está acolchonada. Es lo que tú comentabas, ¿no? Con esto. Exactamente, Y se sí. soluciona Bueno, simplemente. eso es lo que pasa, eso es lo que pasa a veces cuando se indica un cultivar sin pensar en cuáles son las operaciones de mantenimiento que tiene posibilidad ese club de hacerlo. O sea, poner una Tifo 419 sin saber si voy a tener presupuesto para poder hacer sacar el touch y hacer las aireaciones correspondientes y el dressing, no tiene sentido. Pero bueno, acá fue ampliamente vendida hace muchos años que vengo viendo el tema y se sigue usando, pero como es tan buena, cubre tan rápido, resuelve muy bien las marcas que se producen cuando hay un partido de polo, tiene una recuperación muy rápida, pero después hay que mantenerla con un procedimiento de tachado, si no, genera esa capa intermedia que va a ser, no es un colchón, va a ser en el momento de la carrera un patinamiento. Uh-huh. Por aquí Daniel Alonso, desde España también, nos pregunta qué opinas de las pistas all-weather en hipódromo y de las superficies reforzadas. Las pistas all weather están andando muy bien. Esos son perfiles totalmente
digamos, artificiales construidos, lo que acá en Argentina llamaríamos sintéticos, pero están funcionando muy bien, tienen abajo un sistema de placas que suma a la amortiguación de todo el sistema y se pueden utilizar todo el tiempo. Se usan mucho para tracks de mareo. El tema también, como siempre, esto es estar atrás del mantenimiento y estar midiendo y chequeando los perfiles de amortiguación para que no se pierda arena y para que el perfil sea siempre uniforme y constante, pero funcionan muy bien. Perfecto. Por aquí, Francisco Santiago, también de España, nos pregunta que, bueno, imagino que en una cancha moderna, sí, ¿qué perfil se emplea en la construcción de una cancha de polo y en hipódromo? Perfil típico que habría que construir en polo y en hipódromo. Mira, en realidad perfil típico hoy no hay, pero uno puede decir que hay distintas maneras de construir, que todavía esto también está en desarrollo, que hay una forma de construir que es, bueno, en este caso, en nuestro caso, el perfil de amortiguación, el perfil que estamos hablando, conlleva por lo menos 30 centímetros más un trabajo abajo de otros 60 centímetros más, ¿no? O sea, si yo voy a tener un sistema de drenaje, tengo que trabajar abajo un perfil, por lo menos hay 50 o 60 centímetros de distinto tipo de piedras, y hoy se está trabajando con capas intermedias que pueden ser de goma o de distintos materiales que está viendo en la industria y que se están probando, que funcionan muy bien, no solo en repartir las cargas, sino también en repartir la humedad y hasta en mantener la humedad. En este momento hay un diseño que se está ensayando, que ya se ensayó para golf, pero se va a ensayar también para carreras, que abajo mantiene con distintos tipos de geotextiles que mantiene más la humedad, se reduce la tasa de pérdida de agua. Y eso lo que haría también es un ahorro energético en el agua que uno va introduciendo, ¿no? Pero los perfiles son construidos y hay que hacer un análisis de material y buscar la granulometría adecuada, porque no es que traigo cualquier arena o traigo cualquier material, digamos, atrás de todo esto hay mucha ingeniería. Muy bien, vamos acabando ya, quedan poquitas preguntas. María Roca pregunta que en Turf, ¿dónde serían los lugares en los que tomarían las mediciones de la pista y con qué frecuencia? Bueno, en Turf hay unas primeras medidas que se pueden hacer es en las partidas, donde vas a tener un tipo de compactación particular y ver a dónde se cambian según las longitudes de las carreras, a dónde se van moviendo el punto de partida, ¿no? Y entonces ahí hacer un tipo de medición. Después ir buscando las zonas de los codos para ver qué cambio puedo tener, más que en compactación, ahí tal vez buscaría cambios de tracción. Y también después hay que ver que si hay zonas que tienen peralte, más o menos peralte, empezar a ver si tienen algún arrastre de material. Entonces esas zonas también tengo que ir y chequear. Si hay arrastre de material, entonces ahí tengo que ver para qué lado están arrastrando y medir la desuniformidad del perfil en esos lugares. Pero inicialmente en los puntos de partida, en los codos, y chequear esto a dónde quedarían las zonas de cuando hay peralte. En las llegadas también, por supuesto, porque es el momento que llegan a máxima velocidad y después ya se relaja, pero es también otro punto importante. Por lo menos ahí ya tenemos 3 o 4 puntos para medir. Ok, por aquí nos pregunta Álvaro, bueno, primero te da la enhorabuena y nos dice que, bueno, teniendo en cuenta que en las curvas, por esa tracción lateral de los caballos, normalmente hay más daño, si tú recomiendas alguna mezcla especial o hierba especial para las curvas. Es que en realidad lo más interesante es mantener la misma mezcla, porque cuando uno cambia la mezcla, estás cambiando las condiciones sin querer.
Entonces, lo ideal es ver qué es lo que... Hay algunas especies que uno intentaría inicialmente no usar, chequear si alguna de las especies, eso es algo importante también, que hay algunas especies, creo que son, ay, no me acuerdo en este momento cuál era, de las carbono 3 que forman rizomas, esa también hay que tratar de evitarla porque forma por debajo, genera un cambio, hay una de las poas. Poa pratense, quizá. Claro, bueno, esa también habría que tratar de evitarla, pero en realidad cambiar de mezcla significa en alguna medida cambiar de condiciones. Okay. Entonces evitaría eso. José Yacianci nos pregunta si has visto alguna pista de Bermuda Celebration. No te puedo decir eso. Me gustaría verla, pero no. No. Paz Díaz del No. Cañizo de España nos pregunta, sabiendo que conoces las canchas aquí en España, ¿qué te parecen la calidad que tenemos aquí en España de canchas y si se están controlando también su calidad? Mirá, hasta lo que yo sé, en España tienen una zona con lindas e interesantes canchas de polo y controles de calidad. Se hace lo que la persona que está responsable a cargo, no hay controles de calidad al día de hoy vigentes. La idea de esto y la idea un poco de esta charla también es impulsar a que haya controles de calidad, porque hoy por hoy bueno, hay agrónomos responsables que deciden qué prácticas hacer y con su muy buen criterio, pero no, algunos casos donde sí llevan registros, pero controles de calidad, así como para decir, bueno, este es el método, esto es lo que hacemos, así exhibidos, hoy por hoy no hay. Así que sería interesante pensar en tal vez eh, un trabajo interdisciplinario y empezar a armarlo. Así como existe para Estados Unidos o para la Federación Ecuestre Internacional, esto todavía en polo no existe. Muy bien. Y la última pregunta es mía, que quería saber si el uso de rodillo es habitual y si es así, si es algún tipo de rodillo especial el que se usa para compactar, dar más firmeza a la superficie. A ver, no te estoy entendiendo la rodilla. Ah, rodillo. Rodillo. El rulo, Ah, el rodillo, sí, sí. sí, el rolo. Sí, Rolo. el rolo es un uso habitual. El tema del rolo es que está relacionado con la compactación que genera. Es interesante para resolver cuando yo tengo eventos muy próximos unos de otros, competencias, el rolo se utiliza fundamentalmente para acomodar lo que se salió, lo que se rompió. El problema es que el peso del rolo y la frecuencia de uso va a estar relacionada con el grado de compactación que estoy generando y de acuerdo a la calidad de arena que tenga, con la ruptura de esa arena para dar partículas más finas que después se taponen. O sea, puedo usar el rolo, pero tiene que estar todo controlado, ¿no? Yo uso el rolo, pero después sé que tengo que chequear qué grado de compactación estoy generando para prevenirlo. No para dejar de usarlo, pero sí después para trabajar sobre esa compactación. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Alejandra de nuevo por aceptar esta invitación. Nos ha encantado, creo yo, vamos, ya lo verás con las felicitaciones de todos. Así que, bueno, agradecerte este rato y ojalá que volvamos a coincidir por aquí o en otro sitio Bueno, pronto. bueno, Jorge, muchas gracias. Para mí fue un placer prepararlo, organizarlo, y la verdad es que de esto la idea principal es que queremos hacer un trabajo vinculado con más gente participando, interesándose por esto y llevarlo a todo el mundo de habla hispana, porque estas normas que conté antes se están dando y se están haciendo mucho en países donde, digamos, nosotros no participamos mucho, ¿no? Inclusive esto tiene que ver con la elección de especies. Por eso también estamos trabajando en una especie de manual, sí, en un capítulo ecuestre de céspedes para que estemos incluidos, porque si no, todas las especies son las carbono 3. Claro. Es importante que se conozca y que se difunda. Así que muchas gracias, Jorge, a vos.
Nada, gracias a Y ti. gracias a todos. Igual. Sí, sí, perdona. No, no, gracias a todos por haber estado escuchando pacientemente todo este tiempo. Sí, igualmente. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, os esperamos en la siguiente, que si todo va bien será el próximo miércoles con Leandro Di Fulvio, que nos va a hablar de la gestión del césped en el Club Atlético Talleres de Córdoba, en Argentina. Un abrazo a todos, mucha salud en estos días y nos vemos pronto. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.